Esta mañana está con nosotros Eduardo Castorena, el socio de Comercio Exterior y Aduanas en Deloitte, que está en el centro pues, de todas las discusiones que tiene hoy México, una parte de ellas por cambios, pero sobre todo por pues lo que se ve en cuanto a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que realmente, pues aunque la letra dice que es revisión, es una renegociación y hay muchos cambios importantes al respecto. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí acompañándolos el día de hoy y poder compartir con todo tu auditorio esta conversación tan relevante en materia de comercio exterior y bueno, pues muy importante principalmente para las empresas que participan. Un saludo Claro. afectuoso a todo el auditorio. Gracias por estar aquí, Eduardo. Y sí, pues para México es obviamente fundamental la renegociación del TEMEC, sobre todo porque Estados Unidos representa el 84% del total de las exportaciones que hace México hoy y pues están en el marco de referencia Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde factualmente hay pues cosas que no están respetando. ¿Cuáles? Pues que nos aplican 50% arancel al aluminio y al acero, 25% a ciertos componentes automotrices, que factualmente es todo. En fin, son varias barreras que hoy tenemos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo estás viendo el panorama y sobre todo los tiempos? Porque evidentemente muchas decisiones no se están tomando en tanto no haya más certeza en cuanto a cuáles van a ser los umbrales de entendimiento entre nuestras dos economías. Sí, totalmente. Creo que aquí el punto clave es, como tú bien dijiste, esto ya no parece una revisión, es una negociación total hacia poder estar con determinando cada uno de los sectores o cada uno de los factores que van a ir agregando cada vez más puntos hacia lo que es el tratado. Obviamente pareciera que es un tema mucho más político que centrado hacia el tema técnico. Sin embargo, pues al final del día lo que hemos visto es que pues, las empresas tienen que estar preparadas. Por ahí hicimos un ejercicio con varias empresas en Baja California, en donde lo que pudimos observar es que el poder facilitar y el poder estar agregando cada vez muchas más temas específicos por industria, pues van a permitir que pues, salgamos muy fortalecidos de esta negociación, ¿no? Creo que al final del día el hecho de que tengamos un tratado, pues también nos ha permitido estar pues no tan afectados respecto al tema de los aranceles que se han impuesto por parte de Estados Unidos. Entonces creo que esta parte de aprovecharlo al máximo y bueno, que sea un factor clave como una ventaja competitiva va a ser algo importantísimo, el hecho de que podamos estar proponiendo y teniendo cada vez más puntos claves va a generar una ventaja competitiva en todo esto, ¿no? Claro, ¿cómo estás viendo los umbrales, digamos, en términos de cómo se ve esta revisión? ¿Qué tanto se puede extender en el tiempo? ¿Qué tanto puede ser rápida en la primera mitad del próximo año? ¿Cuál es tu pronóstico? Sobre todo porque, bueno, no es que ni tú ni yo somos Donald Trump, que al final pues es un poco el que va marcando los ritmos, aunque obviamente hay un marco jurídico teórico que lo va impulsando, pero también realidades objetivas en términos políticos y ciclos económicos a los que también se van pues moviendo Estados Unidos particularmente. Y la última vez pues fue un proceso largo de 12 meses, se revisan un montón de cosas. ¿Cómo estás viendo? Digo, ya avanzamos la etapa de consultas y algunos otros procesos, pero pues puede ser rápido o puede ser lento. No sé cómo estás viendo tú, cuál de las dos puede ser. No, sin duda va a ser un proceso muy, muy detallado. Al final existen muchos riesgos y oportunidades alrededor de esta revisión. Creo que el peor escenario que pudiéramos tener al día de hoy pudiera ser el hecho de que se active dentro de la cláusula sunset una revisión anual, es decir, que alguna de las partes, alguno de los países no esté de acuerdo con el tratado y entonces eso nos ponga en una revisión anual, lo cual pues evidentemente genera muchísima incertidumbre para las inversiones. Sin duda creo que se van a intensificar muchísimo las reglas de origen en donde sectores claves como el automotriz, como el acero, el aluminio, van a tener una intensificación o van a incrementar su valor de contenido regional o hacer mucho más fuertes las reglas de origen para poder, digamos que, aplicar una preferencia arancelaria.
Creo que el foco está en el sector sensible, en el automotriz, en acero, aluminios, electrónicos, textiles e incluso agroalimentarios. Evidentemente, al final del día, creo que uno de los riesgos principales es la intensificación de la verificación de origen. Al día de hoy, el hecho de que tengamos esta ventaja de poder aplicar preferencia arancelaria sin tener algún impacto respecto a los aranceles determinados por Estados Unidos, pues obviamente nos pone como el tratado en una ventaja, ¿no? El hecho de tener un diferenciador respecto a otros países. Entonces creo que al día de hoy esta intensificación respecto a las verificaciones de origen, cómo determinas documentalmente que efectivamente aplicas una preferencia arancelaria y que accediste al mercado más grande del mundo sin tener que pagar un arancel, pues evidentemente va a generar, respecto a esta revisión, pues evidentemente una intensificación en este tipo de verificaciones o de cómo se va a estar revisando el tratado, ¿no? Creo que sin duda también ahí tenemos muchas oportunidades. Tenemos un nearshoring acelerado, tenemos una atracción masiva de inversión extranjera derivado del mismo tratado. Creo que ahorita México pudiera convertirse en un hub industrial estratégico dentro de Norteamérica. Evidentemente, el crecimiento del contenido nacional y cadenas de proveeduría pudieran generar esta parte de activación respecto a la negociación que tenemos, el hecho de poder incentivar a que las empresas mexicanas empiecen a convertirse en proveedores dentro de toda la cadena de suministros. Evidentemente, el hecho de que exista un impulso tecnológico y una transferencia de tecnología pues evidentemente pone en un muy buen contexto a México, es decir, no solamente vemos un escenario catastrófico, creo que vemos a una oportunidad muy grande el hecho de que tengamos esta revisión en donde podamos incluso incluir ciertos sectores que no habían sido incluidos en el pasado, derivado de que antes la última revisión pues no existía todo los nuevos temas como inteligencia artificial, ¿no? Y creo que al día de hoy, pues esto nos permite, pues, tener un tratado mucho más modernizado y que, pues, evidentemente pudiéramos utilizar como parte de estas ventajas por el hecho de convertir a Norteamérica en una estructura regional de oportunidad, ¿no? Creo que si México llega sólido a esta revisión puede convertirse en la mayor oportunidad económica de la década, ¿no? Sí, ojalá estemos listos y sobre todo me preocupan ciertos elementos en la parte doméstica. Por ejemplo, ayer, lo decía hace rato en el resumen, el sector automotriz, AMIA, AMDA, AMPACT, etcétera, la INA, pues decían, oye, los bloqueos no nos están ayudando, nos generan pérdidas extraordinarias en un momento en donde de sí ya estás con una situación complicada, ni qué decir, por supuesto, del Estado de Derecho en dos aspectos, seguridad pública y por supuesto los cambios al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, que pues generan mucha incertidumbre a la hora de matrices globales y propias empresas mexicanas tomando decisiones en términos de inversión en un momento que, como ya decimos, pues hay buenas oportunidades enfrente, pero también desafíos a entender exactamente cuáles son los márgenes de maniobra que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, sobre todo un Estados Unidos que está buscando atraer más inversión, que ya no juega tanto con las reglas de la globalización, o sí en una suerte de regionalización con más ventajas para sí. Pero bueno, pues eso por supuesto es parte de lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se ve, Eduardo, la parte pues de la ley aduanera y los impactos que esto tiene, por supuesto, en cuanto pues a la exportación e importación de mercancías? Por supuesto también el programa IMEX. ¿Cómo lo ves y cuál es la coyuntura en la que estamos? Sí, claro, Rodrigo. Mira, yo creo que aquí todo está conectado. O sea, el comercio exterior, ahorita que hablábamos del TEMEC, pues tiene una conexión en cuanto digamos que damos el círculo completo, ¿no? Está la revisión del TEMEC, sabemos que existen aranceles y pues evidentemente es un tema político. El hecho de que exista una modificación en la ley aduanera, pues evidentemente impacta el mismo TEMEC por el tema de facilitación de aduanera. Las reformas, esta reforma de la ley aduanera inicia en enero de 2026 y trae consigo también ciertos cambios sustanciales que pues también digamos que lo que van a generar pues es una ralentización del proceso de logístico, ¿no? Al final del día pudiera incrementar incluso los costos derivados de ciertas características que han determinado dentro de todas estas reformas, como puede ser el hecho de que los agentes aduanales tienen cierto periodo
de patente, o es decir, que su patente va a durar solamente 20 años, y diríamos, bueno, 20 años es mucho, pero pues existen exámenes cada 3 años, lo cual, pues evidentemente para los actores del comercio exterior, pues pudiera poner ahí en jaque el hecho de decir, oye, pues mi agente aduanal va a estar en exámenes cada 3 años, pudiera perder la patente y entonces, pues evidentemente se puede perder por ahí la cadena, ¿no? Sin duda, muchos agentes aduanales están ya haciendo estrategias para pues, dar continuidad a este proceso. Inicialmente, dentro de, digamos que la reforma inicial estaba a 10 años, pues se logró a 20 años y bueno, hubo mucha controversia alrededor de todas estas modificaciones que han existido para efectos de ley aduanera porque conectan con lo que ahorita es el TEMEC, ¿no? Al final del día, el hecho de que podamos llevar a cabo una negociación respecto al TEMEC, pues también impacta a lo que podamos hacer domésticamente. Ya lo mencionabas tú al inicio de tu plática, cuando veíamos lo del tema del megabloqueo de transportistas, el hecho de que tengamos esta situación también interna y que es muy doméstica y que pareciera que no tiene nada que ver con temas de comercio exterior, al final del día se conectan, derivado de que pues todo está, digamos que relacionado para efectos de facilitación al comercio exterior, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues obviamente existen muchas oportunidades, creo que al día de hoy las empresas tienen que actuar pues con un foco específico hacia el desarrollo o hacia el compliance como tal, en donde se puedan automatizar expedientes, estar, digamos que utilizando todas estas modificaciones que se han hecho, déjame decirlo, no solamente las reformas a la ley aduanera, sino también el plan maestro de fiscalización que actualmente tiene el SAT, el hecho de que existan presiones por parte de Estados Unidos, pues también hace que Secretaría de Economía tenga que revisar que efectivamente los programas IMEX tengan un cumplimiento cabal de cada una de sus obligaciones, y entonces pues están las empresas hoy en jaque. Entonces creo que aquí el mensaje sería tratar de utilizar estas revisiones que están haciendo las autoridades como una ventaja competitiva dentro de todo el entorno de comercio exterior, ¿no? Claro. Y hablando de esta parte del plan maestro del SAT, ¿cómo estás viendo el momento, digamos, en términos del SAT? Hay algunos casos específicos que tienen que ver justo con la interpretación, por ejemplo, del IVA en los pedimentos B5, etcétera, varios asuntos. Y en general, pues una postura, digamos, fiscal mucho más activa, lo diría así. Evidentemente la recaudación refleja ello, es decir, ha habido un aumento en una economía relativamente estancada, pero ¿cómo lo estás viendo y qué te va diciendo, digamos, pues en el diálogo que tienes con distintos actores del sector? No, sin duda es un enfoque muy específico hacia la recaudación. Creo que el hecho de que actualmente dentro del plan maestro estén tres pilares principales de revisión. Uno es las verificaciones de origen, es decir, cuando aplicas un tratado de libre comercio para aplicar preferencia arancelaria, ese es un punto clave de revisión por parte del plan maestro. La segunda es importaciones temporales. Entonces, pues ahí totalmente está, digamos, los programas IMEX y la certificación en materia de IVA, ¿no? Que es cómo podemos llevar un control respecto al IVA y evitar que exista pues un desvío o empresas fantasmas que al final del día pues nadie sabe dónde quedó el IVA, ¿no? Entonces creo que alrededor de todos esos tres puntos claves del plan maestro de fiscalización, pues existen múltiples actividades que las empresas pues están teniendo que realizar como parte del compliance, ¿no? El hecho de que tengamos que tener ciertos mecanismos de control que nos permitan garantizar que no voy a caer en ningún incumplimiento desde el punto de vista de importaciones temporales, donde debe de existir un control respecto a los inventarios a través de algo que se llama Anexo 24, que es el sistema de control de inventarios, el hecho de que yo reporte a través de algo que se llama Anexo 30, que es el IVA que estoy teniendo como parte del crédito, que al final del día, Rodrigo, es un beneficio para las empresas. El hecho de acceder a este tipo de programas, pues también permite tener beneficios. El hecho de que los controles que están, o digamos que pareciera que el hecho de tener estos beneficios pone en el foco de atención digamos que la autoridad hacia las empresas para poder, pues obviamente, ser un factor de recaudación, ¿no? Creo que el hecho de que ahorita las empresas tengan que realizar ciertas simulaciones de auditoría, automatizar expedientes, el tener pues revisiones preventivas, incluso controles tecnológicos, que evidentemente yo soy fan del tema de tecnológico y que al final del día hemos visto que es una ventaja competitiva el hecho de
establecer mecanismos de control a través de tecnología que permitan utilizar estos focos de fiscalización como una oportunidad para las empresas y puedan convertirlo en una ventaja hacia el futuro, ¿no? Creo que viéndolo desde el punto de vista negativo, vemos como efectivamente los planes de recaudación y auditorías son, digamos que muy específicos hacia ciertas empresas que acceden a beneficios. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista positivo, el hecho de tenerlos controlados, el hecho de tener tecnología involucrada en toda esta parte del compliance, pues también va a permitir que las empresas tengan una ventaja competitiva contra otros competidores, ¿no? Sin duda. Eduardo, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Rodrigo, encantado de estar por aquí. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Eduardo Castorena, socio de Comercio Exterior y Aduanas en Deloitte.